UAS. Sí, un fuerte aplauso. Entre sus libros publicados se encuentran El nacimiento visto por la ciencia, Origen de la personalidad violenta, Origen de la violencia familiar, Enseñanza de la lectoescritura partiendo del yo y Manual de la enseñanza de la lectoescritura. Hacia el final de la conversación habrá tiempo para comentarios e intercambios, así que con esto le damos la bienvenida a Muriel. Te escuchamos. Pues muchas gracias por esta participación, para mí es muy importante y le doy las gracias principalmente al equipo que ha hecho posible que con tantas situaciones precisamente de resiliencia que vamos a hablar aquí, han logrado esta conferencia tan importante. Yo soy parte de Acuril porque pertenezco a la UAS y en la UAS tenemos una excelente biblioteca y en la biblioteca de la UAS tenemos representantes muy interesados en desarrollarse como estamos haciéndolo aquí. Y yo quiero aclarar que, aunque no soy de la biblioteca en sí, siempre me he desarrollado en la biblioteca y últimamente con el señor Eusebio pues he tenido que tener una fuerte comunicación alrededor de la biblioteca. Desde que conocí a Acuril empecé a interesarme de cómo integrar toda la psicología en relación a la bibliotecología. Y es por esto que esta conferencia fue muy interesante para mí, porque es la primera vez que de las muchas veces que he participado en Acuril hay un tema directamente hacia la psicología. Entonces, en ese sentido, tenemos la presentación. Mi presentación se llama, yo soy María Este Camacho, como han presentado. Mi presentación es Resiliencia y salud a través del dibujo libre. Y lo que vamos a hacer aquí es practicar tres ejercicios. Es simple, esta conferencia es sencilla. Practicar, realmente es un taller. 3 ejercicios para ser resiliente. El primer ejercicio, lo primero que vamos a saber es qué es resiliencia. Y para eso yo le traje unos detallitos que los recogí prontamente y quiero que, Eusebio, quiero que hagan una especie de ejercicio muy simple. Aquí tenemos una pelotita, yo le traje yo quiero que tomen en la mano, por favor, Henry, búscale tomen en la mano esa pelotita y háganle toda la fuerza. Yo quería que Eusebio le diera algo que hace así, miren, y se estira y vuelve a su sitio. El tema de la resiliencia ha sido introducido a la psicología precisamente desde el punto de vista físico, porque son los objetos que son resilientes. O sea, la física explica la resiliencia desde los objetos, cómo son los objetos. Por ejemplo, la cera es resiliente. ¿Por qué? Porque usted la forma como usted quiera. Usted le da el matiz, la forma que quiera y cuando quiere. Y esta pelotita que ustedes tienen en las manos también tiene la cualidad de que usted la puede exprimir, pero vuelve a su origen. Vuelve a su origen. Entonces la resiliencia consiste precisamente en que nosotros podamos volver al origen a pesar de haber sido, diríamos, afectados con nuestra forma. Y esa es la cualidad más importante del ser humano, que aunque no tenga toda la facilidad para sobrevivir o para estar, entonces puede volver al origen y construirse. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo esto de la pandemia, las guerras, y por ejemplo, yo lamento mucho las noticias que hemos estado escuchando desde nuestro país, donde han habido accidentes muy lamentables de personas muy importantes. Y eso nos hace doler. El dolor es lo que afecta a nosotros volver a nuestro origen. Y eso es muy importante porque si no logramos volver al origen, entonces perdemos nuestra esencia como ser humano. Nos podemos poner como esto, que no puede cambiar la forma sino deshaciéndola totalmente.
o nos podemos poner tan blandito que perdemos nuestra esencia. Entonces la resiliencia consiste precisamente en poder volver al origen, volver a la... Entonces aquí estoy explicando ¿quién no ha tenido un momento de desesperación, de ansiedad, de estrés completo, de total desubicación? ¿Quién no lo ha tenido? Por eso puse esa imagen, para que puedan identificar el sentido psicológico de lo que... ¿Quién no ha perdido a alguien que quiere? ¿Quién no se le ha ido desde el vientre materno? ¿Quién no ha sufrido eso? ¿Quién ahora en pandemia, cuánto hemos visto esta situación de dolor, de pérdida? Y todas las otras situaciones que, aunque no son una pérdida de una vida en sí, pero sí unas condiciones humanas de pérdida de trabajo, una situación donde hay un familiar afectado de una situación de enfermedad, en este caso de adicción. ¿Quién ha sido totalmente siempre aprobado? Siempre tenemos una situación. Cuando tenemos que romper con la pareja. Bueno, entonces ahora vamos a ver la resiliencia en los bibliotecarios. Yo la considero como que es parte de los derechos, o sea, tiene que estar dentro de lo que es la salud, como hablaba el conferenciante anterior. Mencionó bastante de mental health. Entonces es realmente importante porque es un ambiente laboral. Yo me pregunto mucho eso. ¿Cómo es que los bibliotecarios conservan una salud mental? Por eso estoy aquí, porque me preocupa mucho cómo yo veo qué tipo de manejo tienen en el ambiente laboral, qué aspiraciones espirituales, porque yo considero que no existe un bibliotecario que no tenga una aspiración espiritual, que sea, o sea, todos los bibliotecarios tienen una aspiración espiritual, si no estuvieran ahí, porque los libros representan lo que realmente es la esencia del ser humano. Entonces, ¿quién me dio la respuesta más importante a esta pregunta de cómo se trabaja la resiliencia? Fue Boris Cyrulnik. Y a él, entonces, aquí está, decía, por ejemplo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí está, le hicieron una pregunta a él, que qué relación existía entre las personas importantes y grandes que se han desarrollado, como por ejemplo los músicos, los escritores, los cineastas. Y entonces él contestó que parece que existe, que el cerebro tiene una conexión con el desarrollo de nuevas habilidades cuando hay un dolor. Y es ahí donde él lo explica. Boris Cyrulnik es un psicólogo, es un neurólogo de Francia, de la Universidad de Toulon, investigador, escritor, y es muy famoso dentro de lo que se ha estudiado a nivel de la resiliencia en la bibliotecología. Y él también explica, cuando le hicieron la pregunta que él creía que era la solución para lo que está pasando con la pandemia y también cómo salir de las situaciones difíciles que vivimos. Y él respondió, para mí fue contundente, él dijo, no pueden desaparecer las bibliotecas. Y eso para mí fue muy importante, porque es que desde el punto de vista, cuando hablamos de bibliotecas, estamos hablando de todo el desarrollo del ser humano y la conservación de esto, de lo que es el ser humano. Entonces, una situación importante fue que él dice que en los libros es que está todo. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería la resiliencia a nivel de la bibliotecología en este momento en que estamos viviendo. Por ejemplo,
ahorita explicábamos cómo bueno, ayer yo vi una exposición que la hizo el señor Adrian Largendorf. Él explicó en su exponencia, explicaba cómo era la biblioteca, cómo se podría trabajar la lectura en los niños. Y yo me quedé sorprendida porque en todos los videos que puso, en todo el trayecto del video, ponía niños leyendo con libros, niños leyendo con libros. Y eso me pareció muy interesante porque ya no estamos en el libro físico, ya no estamos en eso. Yo creo que en ese punto las bibliotecas deben de enfatizar cómo desarrolla el cerebro desde la lectura del libro o desde la lectura desde una pantalla o una tablet o un celular. Y es ahí donde yo entendí que esa exposición de ayer me lleva a un extremo. Recuérdense que la resiliencia está precisamente en que nos vamos a los extremos. O sea, del libro físico nos hemos ido al libro virtual. Y, por ejemplo, en nuestra universidad hemos hecho una encuesta para volver a la presencialidad. Por ejemplo, en el caso mío, que soy maestra de psicología, y que saben que ya la gente no quiere volver a la presencialidad. Todo el mundo eligió, entonces estamos en un extremo y ahí es donde tenemos que utilizar la resiliencia porque se pierde la esencia. Yo creo que la biblioteca tiene una función muy importante en guardar esa reserva espiritual del ser humano. Y es por eso que no nos podemos dejar llevar de los extremos, porque entonces vemos como por un lado se pierde el libro físico, pero entonces aparece solo el libro virtual. Y esa es una pregunta que yo se la dejaría a los organizadores, a ver si piensan en cómo podemos darle importancia a lo que es la biblioteca con el libro. Yo particularmente, que lo que soy es educadora también de niños, yo creo que hay que volver al libro físico. Y eso ya muchos autores lo han discutido, donde no podemos dejar el libro físico. Hay una diferencia muy grande en cómo funciona el cerebro para captar. Bueno, entonces, aquí tengo... ahora quisiera que hiciéramos el ejercicio que vamos a hacer. Y es que el primer ejercicio es la respiración. Si no hay respiración, no puede haber resiliencia. ¿Y qué significa una respiración? Que antes de hacer tomar alguna decisión, siempre, en todo momento, usted tiene que respirar, pero no como lo hacemos ahora. De ahora en adelante, ustedes tienen que practicar la respiración consciente. ¿Qué significa? Inspirar, guardar, retener y soltar poco a poco. Miren, en mi país acaban de suceder unos accidentes gravísimos y yo estoy muy adolorida por eso. Pero yo estoy seguro que si alguien detiene a la persona que iba a entrar por la oficina y le dice, mira, ven, vamos. Mira, ¿qué es lo que pasa? Sin eso no existe ninguna terapia, sin respiración. A mis alumnos yo les digo, mientras el paciente no haga esto, no está cambiando. No hay resiliencia, no hay aprendizaje. No existe un cambio desde el interior. La resiliencia consiste en resistir desde el interior, no como pensamos a mucho que creemos que es haciendo fuerza. No. Cuando hay fuerza física solamente, no hay resiliencia. O cuando tomamos unas decisiones drásticas, como por ejemplo, romper sin comunicación, imponer una idea, eso no es resiliencia. Y porque nosotros hagamos eso con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las personas que queremos y nos imponemos y decimos, no, mira, es esto y punto. Eso no es resiliencia. Y mucha gente entendemos que eso es resiliencia. No, la resiliencia consiste en que todos caminemos juntos, en que todos vayamos
no todos al mismo compás, pero sí en una dirección positiva. Y comprender el que no va tan rápido o el que todavía no entiende tal punto, pero sí vamos juntos. Ese es el primer ejercicio. Miren, ese es lo vital. Respirar. El otro ejercicio para ser resiliente y tener capacidades de discernimiento positivo en el momento adecuado es preguntarnos cómo me siento. Tomen un segundo y pregúntense, ahora mismo, ¿cómo me siento? ¿Estoy cómoda en mi asiento? ¿Estoy bien aquí? ¿No me gusta esto que está diciendo? ¿O sí me gusta? A ver, pregunten, contéstense. Si usted tiene esa capacidad de hacer eso, usted no va a cometer tantos errores, en el sentido de que vamos a tener capacidad para estirar y volver al lugar. En ese sentido, ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio principal, que creo que con la ayuda de Ginette, que es dibujar. O sea, yo quiero que ustedes dibujen. Y mientras ustedes dibujen, si es posible, yo le pedí que trajeran. ¿Tienes? En lo que ella trae la hoja y lápices para que ustedes dibujen, le voy a explicar el significado del logo de este año de Acuril. Me gustó mucho que el logo, cuando lo leí en la presentación, el logo de este año fue exactamente lo que se necesitaba como significado del dibujo. Y usted dirá, ¿cómo así? Mira lo que sucede. Que Francis Lin, quien diseñó el logo de nuestra conferencia de Acuril, él tenía con certeza un significado de lo que es la resiliencia, pero creo que un significado muy interior, porque lo que explica el logo, con el logo, miren, si ustedes pueden observar, vamos a empezar por esa figura, que yo quisiera que, si es posible, me busquen la figura completa, pero por ejemplo, eso tiene un significado muy interesante. Recuerden que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la resiliencia? Porque uno de los objetivos de esta conferencia era que a través de los dibujos nosotros podemos darnos cuenta que dónde no podemos volver al origen, cómo y qué nos afectó en el origen. Pero aquí sí lo logramos con el logo. Por ejemplo, aunque no existe un círculo exacto, en el logo aparece un círculo. Todo lo que existe en la vida humana inicia con un círculo, lo cual significa que la persona que hizo el logo está muy centrado en lo que estamos haciendo como conferencia y como la idea de Acuril, de sacar adelante las bibliotecas. Y entonces, si ustedes se ven, aunque aquí en este logo, me gustaría, si es posible, que las personas que pongan el logo completo. Si ustedes se dan cuenta, el triángulo está en una orilla en la derecha, desde mí hacia allá, hacia la derecha. El triángulo siempre va a indicar la razón espiritual, la razón más humana de lo que usted está realizando. Y eso aparece en nuestro logo. También, si ustedes se dan cuenta, cuando pongamos el logo original completo, se van a dar cuenta que el logo tiene flechas hacia un punto común. Eso significa, diríamos, la cantidad de información y de perturbaciones y situaciones que estamos viviendo ahora, cada uno de nosotros. Sí, como si estuviéramos recibiendo cada uno mucha
situaciones donde está todo muy convulsionado, pero se mantiene la resiliencia porque hay un círculo que detiene la contención. Eso es lo que nosotros como resilientes debemos de hacer, que hacemos como una especie de círculo donde decimos, espera, me están ofendiendo ahora, pero yo no tengo que contestar, no tengo que responder ahora. O me afecta el frío ahora, pero puedo ir y no desmayarme aquí. Puedo ir a buscar mi chaqueta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer eso? Con el pensamiento. Con el pensamiento y sentir cómo nos sentimos. Bueno, pues lo voy a describir y cuando aparezca ustedes se van a dar cuenta. Se da el caso de que en ambos extremos aparecen los pajaritos, las palomas y las aves. Y también se ven en diferentes colores. Esa es la diversidad. Y también es la posibilidad de que nosotros, siendo indefensos, por así decirlo, indefensos, porque si las personas en Ucrania, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Son indefensas. Estamos a expensas de todo lo que puede pasar, como el pajarito que solamente quizás puede volar. Es el ave el que representa la paz, aunque no todas las aves, pero aquí está bien definido que este logo representa esa paz que transmite el trabajar en comunión o en trabajar en diferentes, y con las perspectivas, que claro se ve bien, se ven bien claras, que es igual arriba que abajo, como por ejemplo las aves están arriba y abajo. Las aves están en diferentes colores, como quien dice, podemos tener diferentes ideas y estamos todos siempre hacia un mismo punto común de desarrollo. Bien, aparentemente no lo van a poder ver, pero ustedes lo pueden buscar, que estoy, como está aquí, mírenlo. Gracias. Si hay algo que se me pasa, no lo puedo ver todo, pero estuve haciendo eso. Mírenlo ahí. Ahora sí va a llegar. ¿Ven cómo están los pajaritos? Y ahí está bien interesante. Cómo me encantó el trabajo que hizo Franz Slim en este diseño del logo. Y como les decía, el triángulo representa la actitud más espiritual del ser humano. Y ahí está en el centro, señores, en el centro está. Y luego están, creo que las diferentes informaciones que están diseñadas con un libro en el fondo, exactamente como estamos hablando. Muy bien, entonces muchísimas gracias por darle esa explicación, pero sí quiero que me dibujen. Entonces, miren lo que sucede. Realmente para mí es algo muy importante que ustedes me den la oportunidad de expresar esta idea. Desde que estoy estudiando lo que se llama la plasticidad cerebral en el ser humano, y en este caso la resiliencia, me doy cuenta que el poeta Miguel Hernández lo expresó tan bien en sus palabras. Quizás ustedes la han escuchado muchas veces. Esa canción dice, para la libertad, y la canta Joan Manuel Serrat. Ahora se me fue. Puede ir atrás, ¿verdad? No, ok, ya esa es la última, pero quiero volverla a poner para decirte la palabra final de la canción. Dice, hará que nuevos brazos y nuevas carnes crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin retoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como era el árbol talado que retoña. Aún tengo la vida. Señores, siempre, aún tengo la vida. Ese es el pensamiento profundo. Podemos luchar mientras hay vida. Y eso es lo que tenemos que agradecer mucho.
Bueno, yo quería que ustedes hicieran el dibujo y yo pasara allá, o ustedes me lo pasan acá, pero yo no puedo hablar mucho de los dibujos, porque también en psicología estamos bien definidos de que no se debe hablar en público sobre lo que es muy personal, pero en los dibujos no todo es muy personal. Realmente yo espero que ustedes comprendan mi interés en que nosotros aprendamos más a manejarnos con nuestros sentimientos y en nuestra forma de ser con los demás y con nosotros mismos. Y espero en algún día pronto, porque mi primera ilusión de pararme aquí en un momento era hablar sobre la personalidad del bibliotecario. Y ya muchos lo han hecho, pero yo quería era exactamente hablar de un bibliotecario que es muy importante en República Dominicana para nosotros, es Luis Florence. Y yo pretendo completar el estudio que he empezado a hacer de él para presentarlo en alguna exponencia. Bueno, hasta aquí yo creo que he terminado. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna pregunta? Si quieren, podemos también conversar de manera particular, o si quieren hacer alguna pregunta, o me traen un dibujo y yo le digo algo de algo, para que vean qué importante es saber sobre los dibujos en psicología. Buenos días. Ronnie Alders, de la Biblioteca Nacional de Aruba. Excelente. ¿Qué decir? Estoy muy contento y muy satisfecho, y muchas gracias por la invitación. Yo les conozco a usted por Acuril, por supuesto, nuestra gran familia de Acuril, que es una puerta para conocer a los profesionales del Caribe. Y de verdad, usted ha tocado diferentes puntos que son puntos para pensar, analizar lo que estamos viviendo, especialmente, pero usted lo ha mencionado, la pandemia. La pandemia nos agarró de sorpresa. La última pandemia en el Caribe fue durante la Primera Guerra Mundial, 1918, 1920, y en Aruba mucha gente murieron de la pandemia en ese entonces, porque mi difunta abuela me lo contó. Pero regresamos al siglo XXI. De verdad, los diferentes gobiernos nos alertó, nos dijo qué hay que hacer, qué no hay que hacer, el encierre. Pero, doctora, la parte psicológica no nos ha explicado muy bien los gobiernos cómo debemos prepararnos. Y por eso nos golpeó duro. En Aruba, 3 meses encerrados. No pudimos ir al trabajo. Y los contagios eran anormales. Bueno, como todo el mundo, ¿verdad? Y afectó mucho a los niños, a los adultos. Gente que Aruba, somos parte del Caribe, que tenemos una mentalidad de fiesta, de salir, de bonche. Somos caribeños, no somos de Suiza. Pero el gobierno y los expertos no nos prepararon. Mucha gente se enfermaron. Tenía que ir hasta un psiquiatra, psicólogo. No porque ellos quieren, pero era por la situación. Y hubo violencia doméstica, violencia verbal, divorcios. En Aruba miles de personas perdieron su trabajo. Por favor, usted como psicóloga con mucha experiencia, ¿qué usted recomienda a los gobiernos, a las instituciones médicas, para que eso no vuelva a repetirse? Porque tenemos que estar mejor preparados. Para ir a una guerra hay que estar preparado, hay que tener armas. ¿O cómo vamos a ganar una guerra? Con palabras. Lo dejo hasta aquí, porque de verdad creo que más gente quiere hablar también. Muchas gracias. Bueno, creo que puedo contestarte diciéndote que los gobiernos han hecho
muy importante, todo lo que es promocionar, todo lo que es publicidad, pero se han olvidado de la gente que no tiene cómo avanzar, cómo llegar a una meta, o incluso aquella gente que, por ejemplo, ya no se promueve tanto, o mejor dicho, no se promueve las bibliotecas. Ya tendríamos que ir casa por casa, decir como aquellos religiosos que van casa por casa, mira, esto es importante, el libro, ven a leer. No estamos olvidando de la parte importante que es la gente. Yo les pido a los gobiernos, ya en mis redes había hecho un reclamo a nuestro presidente diciendo que gracias, oigan, gracias, porque en la última rendición de cuentas, el 27 de febrero, nosotros escuchamos la palabra psicología, servicios psicológicos, lo cual por lo menos se mencionó, pero fue por la pandemia, y no tampoco fue que hubieron unas programas gubernamentales para que las personas que tanto, como usted lo ha dicho, están necesitando de que nosotros le demos algunas pautas. Yo creo que los gobiernos pueden hacer mucho más por la psicología y por la gente, porque hablar de psicología y gente sana es lo mismo. Y gente que se pueden compenetrar entre sí y podemos compartir y no solo hacernos daño como está pasando, que lo que sí se está fomentando es uso de cosas que no se tienen que usar o otras situaciones muy negativas para el ser humano. Sin embargo, la psicología la tenemos muy lejos. Buenas tardes, maestra. Felicitaciones por su ponencia. Nos sentimos orgullosos de ser representados por usted en esta conferencia. Lo ha hecho muy bien. Felicitaciones. Mi pregunta viene en torno a lo que es la resiliencia en la biblioteca. Es algo que yo desconocía realmente hasta hoy, pero no pensé que también la resiliencia llegaba hasta ahí, hasta los bibliotecarios. A ver si usted nos pudiera aclarar un poquito más cómo afecta lo que es la resiliencia en lo que es la biblioteca o en los bibliotecarios. Excelente tu pregunta, porque nos acerca mucho al tema que es básicamente los bibliotecarios. ¿Cómo se sienten los bibliotecarios? ¿Qué necesitan ellos como apoyo espiritual, o sea, psicológico? ¿Qué estímulos, qué situaciones son las que que impiden que un bibliotecario tenga un servicio hacia el trabajo que está haciendo? ¿Cómo se obstruye ese servicio? ¿Cómo también he visto muchos bibliotecarios que no tienen ninguna otra idea que sino pasarle el libro, y así ha pasado 20 años pasando un libro y no ven la grandeza de la bibliotecología, y se pasan 20 años nada más pasando un libro de aquí a allá. Sin embargo, la resiliencia en este punto tiene, para mí, tiene mucho que ver con lo que es la vida individual, la parte individual. ¿Cómo crece el individuo? Pero interiormente, porque por ejemplo, de diferentes maneras he visto cómo, por ejemplo, las bibliotecas tienen servidores que se convierten en verdaderas eminencias o se convierten en verdaderos personajes con un auténtico don de servicio y tienen unas cualidades humanas que diríamos como que con eso ya nosotros tenemos una resiliencia muy grande. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo saber que yo no estoy en la biblioteca porque me dan 15,000 pesos, en el caso de nosotros, 15,000 pesos mensual? Y porque eso es fácil, mira, poner un libro allí y ponerlo acá. No. ¿Cómo se convierte esto en nuestra propia vida? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo se transmuta lo que está a nuestro alrededor con lo que yo soy? Y es que el libro es el mayor servicio que existe.
El libro transmite toda la esencia del ser humano. Los dibujos son letras. Por eso yo escribí un libro que se llama Enseñanza de la lectoescritura partiendo del yo, porque las letras representan un dibujo. Cuando usted escribe, está haciendo un dibujo. Por ejemplo, estoy viendo el dibujo de Mayra, pero Mayra no solo puso el dibujo, hizo el dibujo, sino también que puso su nombre. Eso es vital en los seres humanos, poner el nombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender que en la letra usted deja toda su esencia? Toda su personalidad queda en la letra. Y me he convertido en grafóloga y tengo varias exponencias. Les decía que pueden buscar en mi YouTube o en mi Facebook o en diferentes formas virtuales. Yo tengo exponencias sobre grafología, sobre... ¿Por qué? Porque las letras dicen más de la personalidad que lo que usted se cree. Y una cosa importante, por eso digo que la bibliotecología, el bibliotecario, tiene que ser un ente íntegro. No puede ser que sea una persona que no tenga esa esencia de reconocer el ser humano. En los libros es que está todo. Entonces, por ejemplo, voy a ver un poquito el dibujo de Mayra. El dibujo de Mayra es... no, es que estaba anterior y no dije nada. Mayra, los dibujos son al revés de lo que se dibuja. Un corazón, nosotros creemos que es amor. Un corazón significa, necesito amor. Necesito que me abracen, que me busquen, por ejemplo, yo no sabía que era usted y entonces digo, claro, aquí está con su hermana, son dos. Siempre es así, se dibujan las cantidades, las cantidades son las personas más importantes, las cantidades en los dibujos son las personas más importantes que yo tengo. Y por último, voy a decir una cualidad más de Mayra, es una persona muy soñadora y se va lejos, y quiere llegar mucho más lejos todavía. Es así. Por eso ella vive aquí, y no en Santo Domingo, y es de Santo Domingo, porque quiere buscar horizonte, quiere buscar. Muy bien, entonces, ¿algo más? ¿Otra persona ya? Ah, ok. El sol, para mí, el sol representa la parte más importante de la personalidad. Representa el contacto con la madre. Y precisamente uno de los estudios más importantes que el autor que yo le presenté, que se llama Boris Cyrulnik, él es especialista del tema del apego. Y por eso es que yo decía que en esta conferencia íbamos a llegar muchísimo más lejos que lo que él explicaba, porque aquí, a través de los dibujos, podemos saber con exactitud cuál es la situación que pasa. No es que me siento mal, no es, sino por qué me siento mal, aparecen los dibujos. Por ejemplo, el sol de la persona que dibujó, que no puso su nombre, una cosa muy importante, siempre que ponemos nuestro nombre significa que estamos muy identificados con nosotros mismos. Entonces, nada, este dibujo representa que la persona que dibujó tiene que tener una familia amplia, muy grande. O sea, que tiene varios hermanos y tíos que viven cerca, muy cercanos, etcétera, etcétera. Pero parece que dos, como ven ahí, son más importantes, que son los dibujos que están en las flores y bueno, ahí no quería ya entrar, pero cuando se hace un dibujo en esa forma como que es ondulante, significa que al inicio de su vida, porque está debajo, el dibujo cuando se hace debajo, significa el inicio de la vida. A ella se le murió una persona muy importante. Antes de nacer, a ella se le murió una persona importante, como por ejemplo, que su abuela, la más importante cercana a su mamá, se murió. Y entonces ahí ella los representa con esa forma. Y cuando ella nació, la persona que dibujó
ellos se mudaron y hubo un cambio muy fuerte en su espacio de donde vienen. ¿Y por qué nosotros tenemos que saber de esto para saber de resiliencia? Porque todo lo que se dibuja significa que hay un efecto que no lo hemos podido acomodar en nuestra personalidad. ¿Qué me dice la persona que dibujó, si quiere? La persona anterior. Ok. ¿Qué tú dices? ¿Qué es cierto? Digo, aquí es libre, ¿eh? Pero también... Sí, maestra, me ha parecido muy acertadas las explicaciones que me ha dado sobre el dibujo. En realidad lo dibujé así sin pensar, pero como que veo que está todo así exactamente, casi exactamente como me lo ha explicado, no sé, uno sin querer hacer las cosas, pero me imagino que es que esto viene desde dentro, no sé, porque... Sí, uno de los temas que yo estoy explicando es cómo el cerebro trabaja para que por medio de un dibujo nosotros podemos describir toda nuestra vida. Y claro está, lo que no sabemos es lo que no sabemos es que aunque la ciencia hasta ahora, porque yo creo que ya se acabó eso, no daba importancia a las artes, que eso precisamente es lo que dice Boris Cyrulnik, que nosotros tenemos que empezar a darle importancia a las artes, importancia a todas las expresiones teatrales, musicales, porque en ellas se queda nuestra esencia, pero en este caso, como es psicología, es también terapéutico. Así que lo convertimos en una terapia. Bueno, quiero decirle que aunque yo ando con esta compañera, no la conozco, solamente sé que tuve muchos problemas porque no encontrábamos como la forma de unos papeles, unas cosas para que ella venga, porque lo sé por medio de Eusebio. Ese. Pues les digo que uno de mis empeños es escribir más libros sobre cómo funciona el dibujo, cómo funciona el cerebro para que a través del dibujo se quede todo lo que es nuestra personalidad, y he encontrado temas que realmente no concuerdan con nada de lo que nosotros conocemos sobre el ser humano. Y eso es una gran aportación. ¿Quieren que le hable de este? Esta persona se crió en medio de una familia que vivía mucha violencia. Y al nacer, la persona que dibujó, al nacer sufrió una fuerte enfermedad, casi pierde la vida. Y no está cerca o sea, su padre no se crió cerca, no estuvo cerca en la crianza de esa persona. Y ha tenido mucha dificultad para tener bebé. Y me parece que es suficiente porque son muchas cosas, pero interesantes. Otro. Esta persona tiene una fuerte concentración en sí misma. Todo lo guarda, todo no puede explicar, no puede decir lo que le siente, no puede, por ejemplo, es como muy introvertida, lo que es la palabra introvertida. Todo el mundo sabe muchas cosas de ella, pero no lo que ella realmente siente. Y tiene muchos valores. Tiene muchos valores. Tiene que tener 4 hermanos por la cantidad de nubes, como ustedes lo ven allá arriba. Es una persona que se va de un sentimiento al otro, como por ejemplo sentirse muy triste y después muy alegre, en una misma situación. Yo creo que es suficiente con ese. Bueno, ¿qué me dicen? Este último. Esta persona es una persona que está buscando mucho sentido a la vida. Está buscando la manera,
o sea, ella necesita que otras personas la vean, la reconozcan, pero no de la manera que a mí, porque a mí me interesa que me reconozcan, me interesa que me vean, pero sino que ella necesita muy profundamente eso. Y está muy también como el anterior. Fíjense que los dos están dibujados dentro de círculos. Eso es muy interesante. Recuérdense que yo le dije ahorita que el inicio de la vida es el círculo. Entonces, esta persona está dentro del círculo. Por eso es una persona, o sea, que no sabe mucho expresarse o no puede mucho expresarse o no se reconoce muy bien cuáles son sus sentimientos. Bueno, yo espero que le haya gustado. Tengo que darle las gracias a ICMS Group, que me permitió utilizar las pelotitas para explicar el tema de la resiliencia. Gracias. Muchísimas gracias, Maristel, por la presentación, que damos este pequeño presente y bueno, les pedimos a todos que sigan participando de la conferencia y la despedimos a Maristel con un gran aplauso.